Buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra exposición, el curso de Gerencia de Reclamaciones. Somos el grupo número 2 y hemos tomado como tema de exposición el proyecto Majes Iguas 2. A continuación, daremos paso a la presentación de todos los integrantes de nuestro grupo. En mi caso, soy el ingeniero Víctor. Buenos días, soy la ingeniera Karen Moscoso. Buenos días, soy el ingeniero Alexander Mamani Maquera. Buenos días, soy el arquitecto Ronald Valgrán. Buenos días, mi nombre es el ingeniero Víctor Molina. Buenos días, mi nombre es Julián Flores. Lo que es los expedientes técnicos. Estamos viendo los antecedentes del proyecto Majes Iguas 2, que fue concebido hace más de un siglo. Tiene antecedentes del gobierno de Ramón Castilla al convertir esa inmensa pampa árida en un oasis. Ahora el proyecto se concibió para 60.000 hectáreas y solo se ejecutaron 15.900, a pesar de invertir en infraestructura de riego para asegurar los dos inmensos tablazos cortados por el río de Simas. Vamos a ver de que se está dividiendo por dos fases. La primera fase va a contemplar un sistema hidráulico de Angostura Colca, la represa Angostura, la derivación de Pucará, Colca, el túnel retrasandino, el suministro de energía eléctrica. Y la segunda fase consiste en el sistema hidráulico de derivación Lluclea, Siguas, donde que está la bocatoma de Lluclea, el desalenador. También se encuentra la conducción del túnel, como segundo sistema hidráulico de distribución en la pampa de Siguas, donde que estamos viendo que contempla el canal madre, los tomos laterales, los vasos reguladores, canales laterales. Acá podemos ver todo lo que va a contemplar, ¿no? Acá está la presa de Angostura, acá está la presa del Condorama, la desviación, el túnel de desviación, y acá están las pampas de Siguas, ¿no? Ahora, para nuestro trabajo de integración, está contemplándose los 7 puntos, que son los expedientes técnicos, los contratos, los paquetes de contratación, las licitaciones y concursos, la ejecución del proyecto, la gestión del proyecto y la gestión de calidad. Comenzando con lo que es la problemática, el contenido del expediente técnico, ¿qué es lo que tiene que tener? Tiene el desarrollo de la obra, la razón por la cual resulta necesario que la entidad seleccione adecuadamente al consultor de la obra, que se encargará de su elaboración. Para esto tenemos ejemplos de que para ampliar el plazo para aplicar las penalidades y efectuar los pagos en la elaboración del expediente técnico, se aplicará el principio de la normativa que regula los servicios. En cambio, para determinar los límites de las prestaciones adicionales en la elaboración del expediente técnico, se aplicarán los aplicables a la obra. Vamos a ver las responsabilidades tanto del consultor como de la entidad. El consultor tiene la aplicación del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, en el cual dice que al respecto a la participación no extingue con la entrega del expediente técnico, sino que debe prolongarse a fin de atender los requerimientos de la entidad le formule durante la ejecución de la obra, como por ejemplo las consultas referidas al expediente técnico. Y por parte de la entidad, tiene que asumir la responsabilidad respecto a la elaboración del expediente técnico cuando el mismo se haya estado a su cargo bajo la administración directa. En caso del expediente técnico haya sido elaborado por un consultor externo, ello no menoscaba la responsabilidad de la entidad que tiene respecto del expediente técnico. Ahora, respecto a lo que estamos viendo de los demás Majes Iguas 2, en lo que es el expediente técnico, hemos elaborado un pequeño cuadro donde está la fase del proyecto, que todo es en la elaboración del diseño, la acción y las decisiones, la reclamación del impacto del proyecto. La acción y decisión hemos visto que además del estudio de impacto ambiental presentado, se debió realizarse en zonas representativas que simulen el impacto total del proyecto. Ejemplo, lo hemos puesto como Espinar, Cusco, Arequipa. Para esta ha habido una reclamación que al añadir este estudio repercutirá en el incremento en el tiempo y el costo de la elaboración del expediente técnico. ¿Y qué impacto tiene en el proyecto? Que a pesar de generar mayores costos y plazos, es un requisito indispensable para la viabilidad del proyecto. Otra opción que hemos visto es que se debió asegurar el recurso hídrico para las zonas de impacto directo del proyecto, donde la reclamación
tiene que decir que los pobladores de Cayoma exigen el 30% de las hectáreas a irrigarse con el agua en compensación con el impacto del proyecto. Y el impacto del proyecto es considerar la elaboración de un proyecto para el abastecimiento de las zonas afectadas al proyecto. Otro punto que hemos visto es que se debe actualizar la demanda hídrica de las zonas del impacto. ¿Por qué? Porque en las reclamaciones es que la capacidad del embalse de la presa proyectada en el expediente técnico no es suficiente, sino no es suficiente para abastecer el área de la irrigación prevista. ¿Qué impacto eso tiene en el proyecto? Que es la actualización y optimización del expediente técnico. Gracias. Bueno, yo voy a exponer paquete de contrataciones y contratos. Bueno, hemos cogido unos datos importantes del contrato, como es el consorcio ganador, que es el consorcio Angostura Siguas, que está integrado por las empresas Cobra Instalaciones, Servicios S.A. y COSAPI, ¿no? Las obligaciones de este concesionario Angostura Siguas S.A. Es uno de que tienen que ejecutar todas las obras nuevas y asimismo tiene que realizar las actividades de operación y mantenimiento de estas hasta el plazo de que termine según los términos de referencia. Tiene que garantizar una conducción y distribución de un volumen anual mínimo de 530 millones de metros cúbicos de agua hacia las tierras de Pampa Siguas, ¿no? También tiene que abastecer y garantizar la conducción y distribución de agua a las irrigaciones de la Pampa de Majes y Santa Rita, ¿no? En los volúmenes establecidos en el contrato, ¿no? Asimismo, tiene que abastecer y suministrar agua para fines de la hidroeléctrica. Tiene que dar unos puntos para la generación y aprovechamiento energético. Asimismo, al término del plazo de la obra o de la concesión, ellos tendrán que entregar al gobierno regional de Arequipa, el cual va a dar en concurso y será adjudicado a otro concesionario, ¿no? También tenemos el plazo de la concesión, que son de 20 años, donde 4 años son para la ejecución de las obras nuevas y 16 años son para el periodo de operación y mantenimiento, ¿no? El tipo de concesión es una concesión de tipo BOP, construir, operar, transferir al gobierno regional. Y el esquema financiero es el que ustedes ven, donde el Estado peruano va a dar 282 millones 280. El concesionario va a financiar 268 millones 121, ¿no? Para llegar a los 150 millones de dólares americanos, ¿no? Bueno, aquí podemos ver el calendario contractual del proyecto Majes Siguas 2, que comienza en septiembre del año 2010 y culmina el 28 de mayo del 2018, hasta la actualidad, donde el 13 de septiembre del 2010 se da el otorgamiento de la Buena Pro. La primera adenda es 3 meses posteriores, el 9 de diciembre del 2010, donde se hace una adición a la cláusula 28 de la suspensión de los plazos contractuales de la concesión para la firma del contrato. La adenda número 2 se da el 6 de junio del año 2011, donde se hace el anexo 17, se incluye el anexo 17, donde se fija un caudal de pie de presa de 2.40 metros cúbicos sobre el segundo y tiene que llegar hacia el río Apurímac, a la presa Angostura, hasta con un caudal de 5 metros cúbicos sobre el segundo. Después sigue la adenda número 3, el 7 de diciembre del año 2011, donde se hace una modificación al primer párrafo del inciso B de la cláusula 3.2, ¿no? De la adenda número 1, donde indica que si por causas no imputables a las partes y no se da una suspensión y esta no se puede levantar hasta el 8 de diciembre del 2012, se puede provocar la resolución del contrato, de la concesión. Después se da la adenda número 4, el 9 de marzo del 2012, donde se fija el inicio de la elaboración de los expedientes técnicos
el estudio de impacto ambiental y el CIRA, de los retos arqueológicos. Después sigue la adenda número 5, que esta es una prórroga de la adenda número 3, donde fijan una nueva fecha para el levantamiento de la suspensión hasta el 10 de diciembre del 2014. Después sigue la adenda número 6, que es del 6 de diciembre del año 2014, que es la modificación del monto de inversión del contrato de concesión. Posteriormente, la adenda número 7, que es el 23 de julio del 2014, donde dejan sin efecto a la cláusula novena de la adenda 6 por 45 días útiles. Después sigue la adenda número 8, que es del 23 de septiembre del 2014, donde se da una prórroga del plazo de la adenda 7 hasta el 1 de diciembre del 2014. Después sigue la adenda número 9, que ha sido en el 1 de diciembre del 2014, que es una prórroga de plazo a la cláusula segunda de la adenda número 8 hasta el 15 de enero del 2015. Después sigue la adenda número 10, que es el 15 de enero del 2015. No, que esta es una prórroga de plazo a la adenda número 9 y número 10. Después sigue la adenda número 11, que es el 13 de marzo del 2015, del texto único unificado, donde se va a ampliar el plazo hasta el 15 de marzo del 2015 para evaluar los antecedentes del contrato de la concesión, ¿no? Después sigue la adenda número 12, el 30 de abril de 2015, donde se da una aprobación al monto de inversión hasta 550 millones de dólares. Y finalmente la última, que es en este año, que es la adenda número 13, que se ha dado el 26 de junio del 2018, que se está pidiendo aumentar el monto de inversión hasta 660 millones de dólares. ¿No? Entonces, a todo esto, nosotros hemos hecho un análisis de la problemática del proyecto, ¿no? Y el primer análisis que se ha hecho es que el contrato para la ejecución del proyecto es uno solo, que se le ha dado al consorcio Angostura Siguas S.A. bajo la modalidad de un APP. Entonces, acá hay un problema, porque se está creando una dependencia entre las fases, ¿no? Después, esto también, otra problemática sería la inestabilidad política, ¿no? El área de influencia del proyecto no se encuentra saneado físicamente y legalmente, y como ustedes han podido ver en las adendas, que el inicio del proyecto se ha dado con 11 adendas, ¿no? La siguiente. Entonces, las identificaciones del riesgo. Nosotros para el proyecto actual que se está dando, nosotros hemos identificado como riesgo la resolución del contrato, ¿no? Debido a la dependencia de las fases y al incumplimiento de un solo contratista en el proyecto porque el proyecto es de gran dimensión, ¿no? Nosotros hemos visto que la mejor solución sería que sean 2 fases y 4 paquetes, ¿no? Y eso también tendría consecuencias o también tendría riesgos, pero sería de menor dimensión, ¿no? Como por ejemplo que el precio de los gastos generales aumente debido a que va a ser tomado por cada contratista, la reducción de probabilidad de obtención de un financiamiento por cada contratista, que el proceso de licitación demore más será planificado en el calendario de licitación, ¿no? Y asimismo hemos identificado los reclamos que se estarían dándose, ¿no? Del proyecto actual, uno de los reclamos sería la paralización de trabajos en todos sus frentes, el incremento del valor del contrato de la obra, las deficiencias del expediente técnico y del contrato, ¿no? Como ustedes han podido ver en las adendas, la postergación de la fecha de inicio de la obra. Y bueno, y en el proyecto que se ha planificado, que serían de 2 fases y 4 paquetes, estaría dándose la postergación de la fecha de inicio de la obra, ¿no? El incremento del valor referencial por los gastos generales
y la paralización de trabajos por tema de financiamiento de cada una de las contratistas que se estaría contratando, ¿no? Entonces, la toma de decisiones que se daría sería la siguiente, ¿no? Contratar, que sean 2 fases y 4 paquetes. En la primera fase se estaría, no sé, la represa Angostura, y el segundo paquete sería el túnel Trasandina y la construcción del túnel del canal de Pampa de Siguas. En la fase 2 estaría dándose en el primer paquete la bocatoma de Yuya, ¿no? La derivación de Pucará a Colca y el canal madre, el desarenador también. Y en el último paquete serían las tomas laterales, vasos reguladores y canales laterales, ¿no? Entonces también se tendría que hacer un buen contrato que sea más explícito, ¿no? Y finalmente fijar requisitos alcanzables para cada una de las contratistas. Gracias. Continuamos con la exposición. El tema es licitación pública según las leyes de contrataciones del Estado. Tomamos referencia a la ley 30.225. En su artículo 22 y el numeral 22.1, la ley dice que la licitación pública se utiliza para la contratación de bienes y obras, que es en nuestro caso. El concurso público para la contratación de servicios y modalidades mixtas se aplica a las contrataciones cuyo valor referencial se encuentra dentro de los márgenes que establece la ley de presupuesto del sector público. En el artículo 49 del reglamento de la ley establecen las etapas que contempla la licitación pública, como es la convocatoria, registros de participantes, la formulación de consultas y observaciones, solución de consultas y observaciones, la integración de las bases, la presentación de las ofertas, la evaluación de las ofertas, la calificación de ofertas y el otorgamiento de la buena prueba. Sí. En el reglamento también establece que el plazo de la presentación de las ofertas no puede ser menor de 22 días hábiles, computado a partir del día siguiente de la convocatoria. Asimismo, el plazo entre la integración de las bases y la presentación de las ofertas no puede mediar menos de 7 días hábiles computados a partir del día siguiente de la publicación de las bases integradas en la SEASA. Se considera también, otro aspecto importante es que se considera la precalificación para la ejecución de obras cuyo valor referencial sea superior, igual o superior a 20 millones. ¿No? Además de los requisitos de capacidad legal, solvencia económica, experiencia de ejecución de obras similares y la capacidad de gestión. También otro de los aspectos es el puntaje, que se otorga un puntaje 100 a la oferta más próxima al promedio. De esta manera se evita aquellas ofertas más bajas. En el estudio de la licitación de Majes Iguas 2, que fue el gobierno regional a través de Proinversión la que hizo el concurso, tenemos que el objeto de este concurso fue la ejecución de obras nuevas y la concesión 4 años para las obras nuevas y 16 años del periodo de concesión. La concesión es de tipo BOT, o sea, es construir, operar y transferir al gobierno regional. La inversión ascendía a 344.680.654, incluido el IGB. El cofinanciamiento por parte del Estado era más de 207 millones y el concesionario debía cubrir la diferencia, que no debía exceder al vez de 140 millones de dólares americanos. Las garantías, se tienen 3 tipos de garantías: la defensa de cumplimiento, que no es mayor del 5% del monto referencial; la validez, vigencia y seriedad de la oferta económica, que es una carta fianza bancaria de un monto de 3 millones de dólares americanos a favor de preinversión; y la garantía soberana, que significa el aseguramiento que otorga el gobierno nacional al compromiso que asume el concesionario durante el periodo de operación de 16 años. Y esa garantía asciende anualmente a 28.200.000 dólares americanos. En el estudio se consideran 3 tipos de sobres al momento de la presentación de las ofertas. En el sobre número 1, la información técnico-legal y un requisito de 35 millones de dólares como patrimonio mínimo para las empresas o consorcios que se presenten. En el sobre 2, se hace la subsanación de las observaciones del sobre 1 y se presentan otros documentos como la declaración de pruebas de compromiso. En esta etapa se incorporan nuevos integrantes dentro del consorcio de la empresa. Se puede integrar nuevos consorcios o haciendo consorcios o otras empresas. Se presentan 12 ejemplares de contrato y la garantía de validez de la oferta económica es por 3 millones de dólares a favor de Proinversión. La propuesta técnica también es parte de este sobre número 2. Y en el sobre número 3 se presenta la propuesta económica vigente, que tiene que ser vigente por 90 días. En caso de empate se presenta una nueva propuesta económica en el lapso de 2 horas. Las impugnaciones
se realizan por parte de algunos de los que participaron en la licitación, ¿no? Durante un lapso de 8 días a partir del día siguiente de la buena pro. Y en el momento de la impugnación se pagará el 1% del precio referencial. Aquí hemos hecho un cuadro resumen de la problemática de las fases de licitación. Tenemos las etapas, los riesgos, las reclamaciones, sus efectos y la toma de decisiones y acciones. La etapa número 1 serían los actos preparatorios, ¿no? Los riesgos que contemplan estos actos preparatorios serían el no cumplimiento del cronograma de los actos preparatorios, la alta probabilidad de declarar desierto el proceso de licitación y las licitaciones por intereses. Lo llamamos intereses a intereses políticos en todo caso. Las reclamaciones y efectos para este tipo de riesgos sería el retraso del inicio de la obra y el proyecto fue licitado por una cuestión política sin tener en cuenta los estudios completos. Las decisiones, contar con los recursos personal competente, seguimiento y monitoreo del cronograma e implementar el proceso de preselección de los postales. Verificar la experiencia de los contratistas y solvencia económica. Otro tipo de riesgo sería que Proinversión en las bases propone aportes desproporcionados, como el caso de que el concesionario aporta el 35% y el gobierno central el 65%. Los reclamos de la población sería como reclamos justamente, el beneficio mayor sería para el concesionario, con una inversión menor. La toma de decisiones es un estudio económico para determinar los aportes de los contratados. Lo conveniente sería hacer el 50% cada uno, sea el Estado como el concesionario. El Estado también asume costos de imprevistos durante la etapa vía de debut del proyecto. A esto se suma que la reclamación sería que hay un monto anual excesivo de la garantía soberana de 28.200.000 sin IGB. En la toma de decisiones, consideramos reducir esa garantía soberana. La falta de estudios, en otro de los riesgos, falta de estudios en el expediente técnico. Una reclamación sería que los estudios hidrológicos no contemplaron el caudal ecológico para la provincia de Espinar, generando conflictos sociales. La toma de decisiones, ¿no? Debió ser el previo al lanzamiento del proyecto, se debió definir el caudal hidrológico necesario para la provincia de Espinar y los proyectos que funcionaban en ese momento. Otro de los riesgos es la mala opción tecnológica planteada en el expediente licitado. Se licitó el proyecto con un sistema de riego que genera muchas pérdidas y no es eficiente hidráulicamente, lo cual ha planteado una adenda, la última adenda de $110 millones. Debía haber hecho como toma de decisión, el sistema de riego debió ser definido en la etapa de elaboración del expediente técnico con la finalidad de optimizar el uso de los recursos hídricos. En la otra etapa sería la etapa de convocatoria. Los riesgos, retraso en la convocatoria, los precios desactualizados en el expediente técnico de valor referencial, las reclamaciones o los efectos de estos riesgos sería el retraso de inicio de la obra, la toma de acciones, contar con bases y expediente completo y actualizado, ¿no? En la etapa de registro de participantes, los riesgos que se han estudiado sería la ausencia de participantes debido a que los precios de valor referencial están por debajo de los precios del mercado, ¿no? La participación de los proveedores inhabilitados o implicados en casos de corrupción. Otorgar falsa información al momento de registrarse. Los efectos y reclamaciones serían el retraso en los procesos de selección y la impugnación que se otorga a la buena pro de los proveedores sancionados, ¿no? Toma de decisiones, verificar que el valor referencial está actualizado según un estudio de mercado o expediente técnico. La revisión de la información remitida por los gestores y proveedores y la revisión adecuada y oportuna de la información de registro. En la etapa de presentación de consultas y observaciones, en la presentación de la gran cantidad de consultas y observaciones debido a las deficiencias del expediente técnico. Como reclamaciones y efectos, teníamos que el empleo del mayor tiempo y recursos para la revisión y absolución. Toma de decisiones, entregar el expediente técnico completo y actualizado. En la etapa de absolución y consultas y observaciones, la aparición de cambios en el alcance del producto de las respuestas a las consultas y observaciones. Las reclamaciones de efectos, cambios en el plazo y costo. Las tomas de decisiones antes de la convocatoria se debe verificar que las bases y el expediente técnico contengan todo el alcance y el presupuesto referencial también lo haya considerado. Y la integración de las bases, se omite la inclusión de aclaraciones, precisiones o modificaciones correspondientes a algunas de las consultas. Esto produce, en todo caso, que es el efecto de las bases integradas
produciría la nulidad de la etapa de integración de las bases. Toma de decisiones, se debe verificar y validar la integración que considera el 100% de todas las consultas u observaciones. Como última parte del estudio sería la etapa de la presentación de las ofertas. Los riesgos son que los postores no presentan sus ofertas, incumplimiento de los requisitos mínimos, filtrado de información confidencial en el proceso de licitación y la opción de presentar 3 sobres en el proceso de la selección. Los reclamos de selección declara desierto, no se cuenta con información mínima necesaria para iniciar la evaluación, ¿no? El retraso en el proceso de evaluación en todo caso, el reclamo de los postores no ganadores. Toma de decisiones, revisar las bases de licitación, bases y requisitos de licitación explícitas, auditorías internas a todos los procesos de licitación. Considerar únicamente 2 sobres, ¿no? Sería la propuesta técnica y la propuesta económica. En la etapa de evaluación de ofertas, las ofertas no se ajustan a las especificaciones técnicas y términos de referencia y las deficiencias de los factores y criterios de evaluación técnica y económica. La reclamación, la selección de un postor inadecuado. Toma de decisiones y acciones sería la revisión y aprobación previa de los factores y criterios de evaluación. En la etapa de verificación y cumplimiento de los requisitos de calificación, el riesgo es que el postor finalista no reúna las capacidades necesarias para realizar la prestación. El reclamo en efecto sería la posible descalificación del postor finalista, retraso en el proceso de licitación. Toma de decisiones o acciones, personal competente en la etapa de verificación. Y como última etapa sería el otorgamiento de la buena pro, ¿no? Presentación de las impugnaciones al otorgamiento de la buena pro. Los participantes que no ganaron presentan impugnaciones a la buena pro por ocurrencia de controversias. Toma de decisiones, cumplir el debido proceso y con el marco legal para no incurrir en posibles impugnaciones. Muchas gracias. Bueno, continuando con la exposición, en la fase de ejecución del proyecto, como sabemos, el proyecto MAGES IVAS 2 ha sido diseñado bajo la modalidad de concesión público-privado y comprende los siguientes entregables, ¿no? Que es la presa de angostura de 1.140 millones de metros cúbicos, la derivación angostura Colca de 14.4 kilómetros, mocatoma de lluvia de 30 metros cúbicos sobre segundo, la derivación lluvia Sihuas y el sistema de distribución para las 38.500 hectáreas. El estado actual del proyecto MAGES IVAS 2, tenemos un avance físico de la obra que es del 35.73%. El gobierno regional de Arequipa desembolsó hasta el momento 114 millones de dólares al concesionario, ¿no? Por dicho avance. Siguiente. En la actualidad, como sabemos, el proyecto se encuentra paralizado. Aquí tenemos las últimas noticias que es en relación a este proyecto. Por ejemplo, acá nos dice que la OCI advierte riesgos en la ejecución de MAGES IVAS 2. Ya eran alertas, ¿no? que había problemas. También otra noticia nos dice que la gobernadora dice que COSAPI pone en riesgo el proyecto de MAGES IVAS 2. Todo esto en relación a que COSAPI, como sabemos, estaba involucrado en actos de corrupción, está inmerso en el club de la construcción, ¿no? Es por eso que las empresas actualmente involucradas en actos de corrupción en Perú tienen problemas, ¿no? En busca de financiamiento. Aquí también tenemos que nos dice que el proyecto, el MAGES IVAS 2, se elevará, ¿no? el costo por el tema de cambio de tecnología. ¿Esto por qué? Inicialmente el proyecto MAGES IVAS 2 estaba diseñado para la conducción vía canales abiertos y se ha visto que como realizar como proyectos del Chavimochic, hacerlo vía ductos. Siguiente, por favor. Bueno, es así, teniendo las noticias, teniendo en cuenta que está paralizado, bueno, hemos identificado, ¿no? los riesgos en esta fase de la ejecución que se ha dado, que son riesgos peculiares, se puede decir,
que no son típicos de una etapa de ejecución, ¿no? Ya vamos a ver que son pocos. Empezamos. Tenemos los riesgos de la falta de licencia social. Y la provincia de Espinar se opone a la ejecución del proyecto Majes-Iguas 2 debido a la reducción de dotación de agua por el trasvase del río Apurímac. Toma de decisiones que se tomó en su momento. Se firma una adenda en la que se acuerda elevar el caudal ecológico para Espinar de 1.4 metros cúbicos a 2.5 metros cúbicos en el marco de conflictos. Una toma de decisión oportuna en ese momento hubiera sido identificar a todos los afectados en función a población y hectáreas afectadas. En función a estos puntos, realizar la compensación económica o con intercambio de tierras, ¿no? Otro riesgo identificado es la deficiencia en los estudios hídricos. A fines de 2008, el municipio de Espinar y el gobierno regional del Cusco demandaron a Arequipa, ¿no? Reclamando las aguas que iban a almacenarse en esta represa Angostura. Dado que a ese motivo se generan protestas y, bueno, finalmente se llevó al ámbito judicial y este declaró inviable al proyecto, ¿no? Aduciendo que debían hacerse nuevos estudios a la cuenca. El Tribunal Constitucional ordena realizar un estudio hídrico sobre los proyectos que garantice un acuerdo entre el gobierno regional del Cusco y el gobierno regional de Arequipa, ¿no? Una toma de decisión oportuna en ese momento hubiera sido, siendo un estudio tan elemental para este tipo de proyectos, no debía empezarse, ¿no? Este proyecto, ¿no? Definitivamente tuvo que tener un estudio hídrico definitivo y concluido. Voy a explicar otra vez. Saneamiento físico legal de los predios. Los dueños de los terrenos se resistían, ¿no? a todo lo que es a la expropiación por un tema de tasación que era muy bajo. Habían tasado sus predios en 900 soles la hectárea. En caso más bueno solo llegaba a 2.900 hectáreas, ¿no? Cosa que ellos aducían que era injusto. Es por el cual en ese entonces se tomaron estas decisiones, ¿no? Que el gobierno regional de Arequipa tenía que comprar 52 parcelas y eso generaba un sobrecosto de 6.000 millones aproximadamente de dólares. Toma de decisiones propuesta, ¿no? Antes de iniciar el proyecto debió tenerse la licencia social y el saneamiento físico de los predios, ¿no? Que no podemos iniciar un proyecto sin tener lo básico, ¿no? Que es el saneamiento físico legal del predio. Siguiente. La corrupción. Estando en estos años, de 2010, 2012, 2015, bueno, por el entorno político, la situación política de todo el Perú, como sabemos, este tema ha chocado bastante a los proyectos grandes, ¿no? Y están inmersos todos estos proyectos. Bueno, tenemos la corrupción, ¿no? Corrupción, la reclamación, participación de una de las empresas en el consorcio Angostura involucrado en problemas de corrupción, ¿no? Como sabemos y habíamos comentado, uno de los consorciados, que es COSAPI, estaba involucrado en el Club de la Construcción. Toma de decisiones debido a las deficiencias del contrato, el consorcio no encontró financiamiento, ¿no? Por el hecho de tener un participante inmerso en actos de corrupción. No, es por el cual se ha paralizado el proyecto, no encontró financiamiento.
Toma de decisiones propuesta. Bueno, una toma de decisión efectiva que hubiera tal vez hecho que agilizar más rápido, que salga el proyecto más rápido, hubiera sido el retiro inmediato de la empresa involucrada y la mejora continua en proceso de licitación, ¿no? Por un medio de análisis exhaustivo de su participación de proyectos pasados. Otro riesgo, el mal estudio geológico, ¿no? Es el único, uno de los pocos riesgos que están implicados realmente al proceso constructivo, ¿no? Los demás, como hemos visto, ya han sido riesgos que han venido desde, incluso antes de iniciar el proyecto, o riesgos que hubieran generado una paralización, ¿no? Lo edito de esa parte. Estudio geológico, ampliación de reclamaciones. ¿Qué es lo que ha pasado, no? Por un tema de cambio del estado de la estratigráfica, bueno, la empresa entraron en controversia, ¿no? Aduciendo que había cambio. Mal estudio geológico. Ampliación de las reclamaciones que se dieron en su momento fueron ampliaciones de plazo, incremento de costo, ¿no? Por un tema de variación de metrado, ¿no? Porque encontraron diferentes tipos de estrato de roca, materiales, ¿no? Que en su momento. Toma de decisiones. Bueno, en ese momento se generó controversias, también hubo un retraso en el tiempo, toma de decisiones de propuesta. Desde el inicio debió considerarse, ¿no? Una contingencia por cambio de volúmenes de metrado, ¿no? Debió considerarse un monto, ¿no? Adecuado. Riesgo de cambio de tecnología en expediente técnico. Bueno, las reclamaciones. Este cambio de tecnología también implicó, ¿no? En la disminución del caudal destinado a Majes IVA 2 debido al reclamo de pobladores de Espinar. Obviamente, para que el proyecto sea viable, se tuvo que dar, ¿no? un caudal para Espinar, y también generó reclamaciones, ¿no? Para la parte de Arequipa. Toma de decisiones. Revisión del incremento del costo. ¿Por qué la revisión del incremento del costo? ¿No? Porque el proyecto lo estaba asumiendo el gobierno regional de Arequipa, ¿no? La toma de decisiones propuesta. Los estudios hídricos debieron ser realizados por un especialista, ¿no? Con experiencia comprobada en obras similares, ¿no? Y sobre todo en obras exitosas, ¿no? Siguiente. Con la exposición, ahora vamos a ver lo que corresponde a la problemática de la gestión de proyectos. Bueno, como primer riesgo hemos podido identificar la ineficiente gestión de integración del proyecto. Una de las reclamaciones que hemos podido considerar es el incumplimiento del alcance del proyecto, incremento de plazos y la incompatibilidad de las diferentes especialidades. Ahora, ¿qué toma de decisiones hemos propuesto? Es implementar un plan de gestión de integración del proyecto bajo el enfoque del PMBOK. Es decir, bajo este plan de gestión vamos a poder direccionar o también identificar todos los riesgos bajo esta ineficiente gestión de integración. Y de esta forma vamos a poder direccionar el proyecto. Como segundo riesgo hemos podido identificar la carencia de un plan de gestión de comunicación. Esto básicamente está correspondido a los entes o a las entidades que participan. Y aquí justamente lo mencionamos en las reclamaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos desacuerdos entre entidades competentes como el Ministerio de Agricultura, la Autoridad Nacional del Agua, el Ministerio de Economía y Finanzas, es decir, entre otros. ¿Qué toma de decisiones hemos propuesto? Nuevamente, implementar un plan de gestión, pero de comunicación, tomando con mayor énfasis en el análisis de interesados. Como tercer riesgo tenemos una deficiencia en el plan de gestión de adquisiciones, como podría ser en la compra de terreno. Bien, como vemos, como
ya se ha manifestado en un anterior compañero, justamente hay una controversia justamente en la adquisición del terreno, ¿no? Entonces, una de las reclamaciones que hemos podido colocar acá es no contar con los terrenos disponibles en el área de ejecución, generando retrasos de inicio de actividad programados por el contratista, ¿no? ¿Qué toma de decisiones hemos propuesto? Cerrar las negociaciones de compra de terreno antes de inicio de la fase de ejecución del proyecto. Como cuarto riesgo tenemos las deficiencias en el plan de gestión de recursos humanos, tanto en el personal técnico como en el personal obrero. ¿Qué reclamaciones hemos considerado? Que no se desarrollaron los términos de referencia para la contratación del personal necesario durante las diferentes etapas del proyecto. En una de las tomas de decisiones que hemos propuesto es establecer un proceso de selección minucioso en base a los términos de referencia acorde a la magnitud del proyecto. Bien, como dos últimos riesgos hemos podido identificar es el conflicto por falta de diálogo, ¿no? Es algo parecido como a la ineficiente comunicación entre los entes, ¿no? Una de las reclamaciones que consideramos es manifestaciones de reclamos de las comunidades. Y una toma de decisiones que hemos colocado es la anticipación del conflicto, ¿no? Y la sensibilización a las comunidades aledañas. Como último riesgo en gestión de proyectos es la evaluación técnica inapropiada y trámites administrativos prolongados. Una de las reclamaciones que hemos podido considerar es la falta de interés para concretar definitivamente el proyecto. Y como propuesta de toma de decisiones hemos colocado fomentar la participación activa de las autoridades de la empresa privada y de la comunidad. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Bueno, para continuar con la exposición sobre gerencia de reclamaciones del curso, vamos a tocar el tema de lo que es gestión de calidad. Pero para definir primero, vamos a definir el tema de lo que es calidad, ¿no? En sí, calidad son aquellos procedimientos o estándares que se aplican a los procesos en todas las fases de un proyecto, ¿no? Que debe ser aplicada. De no ser aplicada estos procesos o estos procedimientos, se generarían riesgos e incertidumbres y dudas en cada etapa de la ejecución del proyecto. Así es. No, nada más, ¿no? Asimismo, la calidad de la construcción, como hemos indicado, está presente en todas las fases, ya sea en la fase de factibilidad, planificación, ejecución y la habilitación o puesta en funcionamiento. Siguiente. Asimismo, según la guía del PMBOK, del Project Management Institute, indica, ¿no? ¿Por qué es importante aplicar la gestión de la calidad en los proyectos de construcción? Porque se basan en un triángulo, el cual es definido por los puntos, que es planificar la gestión de la calidad, asegurar la calidad y controlar la calidad. Con estos tres puntos se garantizan minimizar los riesgos en lo posible, ¿no? Asimismo, el trayecto de la gestión de la calidad obedece a cuatro fases o 4 puntos principales: planificar, hacer, verificar y actuar en las desviaciones que se presenten. Siguiente, ¿no? Finalmente, ¿qué es gestión de calidad? La gestión de calidad son los procesos y actividades de la organización ejecutora que establecen políticas de calidad, objetivos y responsabilidades para que el proyecto satisfaga las necesidades para el cual ha sido concebido, ¿no? La gestión de calidad trabaja para asegurarse que se alcancen y se validen los requisitos del proyecto, incluidos los del producto. En esta parte de la aplicación hemos tenido el proyecto MAGES-IWAS 2. Por lo tanto, en esa parte de lo que es gestión de calidad del proyecto, vamos a empezar primeramente formulando el objetivo de calidad, ¿no? Es así que hemos determinado el siguiente objetivo: mejorar la calidad de vida de la población a través de la ampliación de la frontera agrícola e irrigación de 38.500 hectáreas de las pampas de Majes y Sihuas mediante la construcción de un sistema hidráulico complejo, ¿no? Es nuestro punto de partida. El siguiente, ¿no? Entonces, para el presente proyecto hemos identificado o hemos indicado que la calidad está presente en todas las etapas, en todas las fases, desde la concepción de la idea hasta la culminación del mismo, ¿no? Entonces, unos ejemplos que hemos tomado es en la etapa de elaboración del expediente técnico, ¿no? En la etapa del expediente técnico podemos tener riesgos
de falencias en la operación de los sistemas por defectos de calidad en la construcción. Estamos hablando en la parte del expediente, de los diseños. Modificaciones no consideradas en el expediente y ejecutadas en la construcción, ¿no? Quizás que estas no hayan sido aprobadas o no hayan tenido el diseño adecuado por parte del contratista. Asimismo, estos riesgos conllevan a las reclamaciones, que es el alto impacto en el costo, en los cambios y la prolongación en el tiempo, ¿no? Decisiones que se deberían tomar en la etapa de elaboración serían generar cláusulas específicas respecto a calidad, ¿no? Como generar propuestas que cumplan las especificaciones técnicas y que estas sean asumidas por el contratista, ya sean en las condiciones de diseño y calidad. Asimismo, instaurar en el contrato en función de la experiencia del contratista y de acuerdo a las especificaciones técnicas con las que se cuentan en las bases, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también en la ejecución de obras, ya en la etapa constructiva, ¿no? Entonces, la ocurrencia de eventos no predecibles que afecten la ejecución, las no conformidades por adquisición de materiales y equipos. Estos riesgos conllevan a una ampliación de plazo, incremento de precio o sobrecostos del proyecto finalmente, ¿no? Tomas de decisiones para los eventos no previstos, ya sean lluvias, sismos, etc., se puede elaborar un plan de contingencia e implementar su fondo respectivo, es decir, su presupuesto. Asimismo, también se debe implementar el proceso de recepción, registro e inspección de los materiales antes de que sean ingresados y sean utilizados para el proyecto. Siguiente. En otras fases también, aplicándose la calidad, observamos los hitos en la supervisión, la gestión administrativa, auditorías de calidad y el contrato, ¿no? Por ejemplo, en la gestión administrativa, estamos hablando del trámite documentario, de las deficiencias en ser gestionadas estas a través de todos los entes, ¿no? Validación, reclamaciones. Tenemos en reclamación, validación y aprobación de la documentación en periodos de tiempos extensos. Y una toma de decisión oportuna debería ser la implementación de un sistema de información y comunicación, pero que sea eficaz y amigable entre todas las áreas. Con respecto a las auditorías de control de calidad, existen deficiencias durante procesos constructivos. Esto por lo generalmente generan costos y tiempos. La toma de decisión sería programar auditorías en cada una de las etapas del proyecto, específicamente en los entregables, ¿no? En el contrato, las fallas cuando se produzcan cambios técnicos generan costos vacíos en cuanto a la aplicación de las presiones técnicas. La toma de decisión adecuada u oportuna debería ser actualizar permanentemente el contrato cuando se generen estos costos o modificaciones por parte del área usuario, ¿no? Ya. Para finalizar, ¿no? Hemos formulado conclusiones y recomendaciones con respecto a todo este tema que es gerencia de reclamaciones, ¿no? En cuanto a lo que son contratos, licitaciones, paquetes de contratación, calidad, expediente técnico en la fase, ¿no? Se concluye que un proceso de licitación no tendrá dificultades si las etapas previas, como son los estudios, se cumplen en su dimensión e importancia, teniendo obras de gran envergadura. Se recomienda que hasta no tener estudios concluidos, terrenos saneados, no se inicie el proceso de licitación. Todos los intereses políticos deben quedar de lado. Se concluye que el expediente técnico es el conjunto de documentos de carácter técnico, económico, que permiten una adecuada ejecución de la obra. Se debía repartir los trabajos por paquetes, de esta manera no se hubieran paralizado todo el proyecto. No se debió iniciar un proyecto con estudios hidrológicos, saneamiento físico-legal de terrenos inconclusos y con una licencia social aprobada. De los riesgos identificados en un porcentaje mayoritario no son usuales en una fase de construcción o ejecución del proyecto. Hubo carencia en el diseño del proyecto de estudios implicados al mismo. Estas conclusiones sobresalen específicamente en la aplicación que tenemos, ¿no? Del proyecto MAGES IGUAS 2. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.